pues ya aquí de regreso y recordando a Paquita la del Barrio porque se cumplió el primer aniversario luctuoso de la gran Paquita la del Barrio, una mujer que interpretó grandes himnos de despecho. Paquita dejó un legado imborrable en la música ranchera y popular y sus seres queridos la recuerdan en este especial que hemos preparado aquí en Sale el Sol. Una de las cantantes más representativas de la música mexicana es sin lugar a dudas Paquita la del Barrio. Y en Sale el Sol decidimos hacerle un merecido homenaje a un año de su partida. Francisca Viveros Barradas nació en Alto Lucero, Veracruz, el 2 de abril de 1947. Y siendo una niña, siempre demostró gusto por el canto. Muchos artistas nacen con un talento innato. Quiere decir que desde que nace, se nace con ese talento. Eso quiere decir innato. Pero no todos desarrollan ese talento. Pues ella me contaba que sus inicios en el canto no fueron tarde, sino desde niña, desde muy pequeñita, ella se recuerda cantando. Me contaba que la mandaban a dejar comida ya a sus familiares que andaban sembrando, cosechando en el campo, y que la mandaban a ella con la comida, niña, en un burrito o en un caballo, y porque le daba miedo en el camino, pues se ponía a cantar y de esa manera pues ya no sentirse sola. Aunque solo cursó el segundo año de primaria en su natal Veracruz, Paquita buscó años más tarde una oportunidad musical junto a su hermana Viola Dorantes. Pero su debut en televisión, ya a nivel nacional, fue en el programa Hoy Mismo, conducido por el periodista Guillermo Ochoa. Para entonces ya había grabado su primer disco como solista. A partir de ese momento, Paquita se convertiría en toda una estrella. Y entonces le dije, oiga, ¿me haría el favor de ir a...? Sí, cómo no, yo voy. Pero luego me contó que se estaba muriendo de los nervios. No tanto ese día que yo fui, no, el día que fue a la televisión no se había presentado nunca en televisión, es más, no había entrado a un estudio de televisión. A mi infancia, yo a los 6 años conocí a Paquita en el Tarro Blanquita. A los 6 años conocí a Paquita. La imagen de Paquita siempre te impactaba, ¿no? Y yo me acuerdo que ella ya cuando bajaba a escena, muchas veces traía estos vestidos de canutillo y los canutillos se caían. Entonces yo me acuerdo que siendo niño iba yo a las escaleras y recogía los canutillos y se me hacía como de onda que los canutillos de los vestidos de Paquita, yo los recogía. En nuestra próxima entrega, Paquita la del Barrio empieza a conocer la fama y monta su espacio Casa Paquita, donde cantaba todos los fines de semana. Pasa el tiempo y a mi abuelito lo mandan de delegado de su restaurante, ya cuando yo tendría 14, 15 años. Y así es como yo empiezo a ir a su negocio. Me hago amigo de sus hijos y ahí llego a la vida de Paquita. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ay, la gran Paquita, que además era a todo dar. Sí. Con nosotros la prensa siempre daba notas, siempre daba entrevista. Se le recuerda porque, pues, a veces era parca, ¿no? Porque sí era parca para hablar, pero siempre fue respetuosa con la prensa. Y a pesar de todo el sufrimiento que vivió, también logró salir adelante, y esa historia de superación que creo que también pues nos deja como legado, no solamente sus canciones y su música. Mira, su mal de amores le dio el éxito. Exactamente, ¿no? Totalmente. Tan suculentas. Seguimos con este especial para recordar a la gran Paquita, la del Barrio, que fue una mujer de campo, de trabajo, pero su pasión siempre fue la música. Así la recuerda su hermana Viola Dorantes, y sin saberlo, a Paquita, la del Barrio, también le cambió la vida, miren. La llegada de Paquita y su hermana Viola a la Ciudad de México en mayo de 1970, en búsqueda del éxito y la fama, marcó a las hermanas para siempre. ¿Cómo fue su infancia en Alto Lucero, Veracruz? Pues nuestra infancia fue pues un poco difícil porque la pasamos trabajando en este caso con mi madre. Ella le ayudaba a mis abuelos en la finca, con las bestias, cargarlas de bultos de café, rejas de mango, qué sé yo. Su infancia fue el trabajo. Así es, el trabajo. Pero el gusto por la música siempre estuvo presente en la vida de Paquita. Mi hermana ya le gustaba cantar. Ella cantaba desde jovencita. Se formó el dueto y nos fuimos a Alto Lucero, a mi tierra.
y la gente pues contenta que sabían que nosotros cantábamos. Al DF nos venimos a probar suerte. Sin pensarlo, Paquita se convertiría al paso de los años en todo un fenómeno musical. Bueno, yo tenía como unos, yo creo que entre 18 y 20 años cuando comencé. Ya escuchaba la música de Paquita, pero no sabía que esto existía en mí, no sabía que yo podría ser imitadora de Paquita, ¿verdad? Entonces hace un concurso y pues gano el primer lugar, pero de ahí nace la inquietud, ¿no? Y digo, ella era muy, como dices, muy disciplinada, muy exigente en cuanto a músicos. Ella estaba parando orejas siempre. ¿Qué estaba haciendo? Ahí está mal. No, a ver, otra vez. A ver, ponlos en orden y que no sé qué, ¿no? Pero sí tenía un oído, se sabía las tonalidades de las canciones, en dónde las cantaba y todo. No había error en eso con ella. En nuestra siguiente entrega, Paco Torres, ex-manager de Paquita, revela uno de los momentos más perturbadores que puso en riesgo la vida de la cantante. Después hubo una situación legal por ahí que tenía ya con los terrenos y en esa ocasión vivimos una situación muy terrible, que me acuerdo que ella estaba discutiendo con el vendedor, nos sacan una pistola. Nos quería matar. Pues ya veremos el día de mañana qué es lo que nos cuenta Paquito, que bueno, Paco siempre estuvo con Paquita hasta sus últimos respiros. Y mira, quién sabe qué opinaría Paquita, porque ves que van a vender la casa de Paquita, que ella le invirtió tantos años y tanto tiempo, pero bueno, si los hijos no siguen con eso, pues es mejor, ¿verdad? Que lo vendan a que quede ahí en ruinas, pero fue algo que ya era un proyecto de toda la vida. Y los hijos no siempre continúan con lo que hacen los padres. Pero sí estaría bien que lo vendieran justo, que cada quien, pues ahí lo tienes ahí como arrumbado, como dicen, pues sí. Es algo que fue muy especial para Paquita y pues yo creo que... Claro, y sus hijos no son cantantes, ni se dedican a esto. Ni les gusta, de hecho. No. ¿Alguna vez has dedicado una de Paquita? Sí, la de Rata de Dos Patas, la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Te llega al corazón esa. Esa que oigan. Aparte todo el mundo la ha dedicado, yo creo, ¿no? La de Rata, sí. Porque vamos a continuar con este especial de Paquita, la del barrio. En esta entrega hablaremos de cómo triunfó en los escenarios, pero también vivió un capítulo muy oscuro al tener problemas con la ley, por el que llegó incluso a prisión. Su amigo Francisco estuvo a su lado en todo momento y comparte cómo lo vivió la cantante. Mientras Paquita enfrentaba las mieles del éxito, varios escándalos sacudieron su vida. La cantante fue detenida a su llegada a la Ciudad de México el 1 de diciembre del 2006, acusada de defraudación fiscal equiparada en el aeropuerto de la capital. Yo me acuerdo cuando tuvo el problema de Hacienda, veníamos bajando de este avión, veníamos de una gira con don Vicente Fernández, veníamos de Las Vegas, y me acuerdo que se nos hizo muy sospechoso, bueno, no sospechoso, ¿no? Pero raro, ay, qué buena onda. Salió el gerente de la línea aérea y dijo, señora, la vamos a pasar hasta adelante. Sí, efectivamente, yo creo que ya era un tiro que tenía ya Interpol, ya habían señalado que íbamos ahí, y los primeros en bajar somos nosotros. Señora fulana de tal, Francisca de Vivero, sí, está detenida por evasión fiscal, acompáñenos por favor. La cantante de inmediato fue trasladada al penal de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México, donde estuvo detenida. Sí me le fue a los abogados, te voy a ser muy sincero, que yo le agradezco, y Paquita le agradeció mucho, que desgraciadamente ya públicamente no lo pudo hacer, pero Alfredo Adame, que en ese momento estaba, él era un personaje fuerte en Televisa, él me llamaba y me alertaba, ¿no? Muy decente. De verdad que hoy yo nunca he tenido la dicha nuevamente de coincidir con él personalmente, sí por teléfono, pero él está muy preocupado. Fue el conductor Alfredo Adame quien alertó a Paco Torres, en ese entonces manager de Paquita, que la cantante iba a ser detenida por evasión de impuestos. Él tuvo un problema de Hacienda y en esa junta, cuando sale de esa junta, me dice, Paquito, aguas, van sobre la señora. Entonces hagan algo. Me dice, porque van sobre la señora. Él me advirtió y me llamaba y me decía, Paquito, hagan algo y Paquito, por favor, no lo dejen, mira, ve a ver a mis abogados. Lastimosamente, la cantante fue tratada como una delincuente. La subieron como una delincuente en una camioneta que ella dice, no hombre, me caí, hubieras visto adentro porque... Ahí la trataron como una delincuente. Le pusieron un traje beige. Sí, le pusieron un traje beige. Ella llevaba su chamarrita y todo, pero sí le pusieron traje beige para que fuera ella
a declarar al reclusorio norte. En nuestra siguiente entrega, Paquita llega a prisión y conoce a Juana Barraza, la Mataviejitas. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando volteo veo a la Mataviejitas. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Un momento muy difícil para Paquita, que además, como Laureano Brizuela, como Lupita D'Alessio, los utilizaban de ejemplo, ¿no? Como para tenerle, claro, que hay que tenerle miedo a Hacienda, pero como para que vean lo que les puede pasar. Hay que pagar nuestros impuestos en tiempo y en forma, porque solo así crece un país, pero mi querida generalmente Paquita, con los artistas, perdón que te interrumpí, No, pero es que iba a decir que generalmente con los artistas no es que no los quieran pagar, se lo confían a alguien más, generalmente así pasaba, de que yo me dedico a cantar y tú haces eso y luego les transaban. Con Lupita así pasó. Lupita así fue. Ella pensaba que pagaban todo porque además les daban documentos, pero nunca depositaban. Ahora la ventaja también es que todo es digital, entonces ya tienes los comprobantes, tú depositas, entonces, pero antes sí, además los usaban de ejemplo. Claro. Como para que todo mundo viera. Sí. A Laureano Brizuela, ¿no? Que fue el hijo de Raúl Velasco, fue Raúl Velasco hijo. Exacto. Eso dice Laureano, Eso ¿no? dice Laureano. La música de Paquita, la del barrio, era popular, era del corazón. Paco Torres, su mano derecha y amigo, revela que vivió situaciones complicadas. ¿Cantó para algún narco? Al paso de los años, Paquita, la del barrio, se ganaría el reconocimiento y el cariño de cantantes, empresarios, presidentes, líderes políticos y hasta personajes involucrados en negocios ilícitos. Nos pasó en una situación en la cual nosotros no sabíamos. Jamás yo lo he mencionado esto, es algo muy privado. Y nos pasó. En algún momento llegamos, me dijeron, no estaba lo de ahora, no habían los navegadores, vas a llegar a la caseta de tal. ¿Y qué es este evento? No, pues es una arquitecta y nosotros la habíamos visto a través de un promotor, ¿no? Yo no te puedo decir que me contrató un narco. Pues no, llegó el señor con su dinero, le emitimos su factura, hicimos su contrato, todo bien por la derecha. Paco Torres se sorprendió al ver que el día de la fiesta solo había una mesa con pocos invitados. Y llegamos y era un jardín del lado de Tequesquitengo y estaba como para abajo. Y no, pues no habían invitados, había una mesa nada más. Entonces vengo con el promotor y le digo, oiga, ¿y los invitados? Me dice, ahí están. ¿Cómo? Sí, pues yo una vez vi una mesa, ellos son los invitados. No, era una mesa del señor con su familia. Para Paco fue una experiencia que jamás olvidará. Ya no, pues ya habían muchos grupos más. Y ya cuando bajamos, un señor, se veía un señor pesado, ¿no? Impecable, un traje de lino blanco impecable, sus zapatos se veía que eran como oro y brillantes. Un señor que te impactaba, ¿no? Señora Paquita, muchas gracias por venir a cantar. Aquí a mi esposa le gusta mucho. Mire, aquí está mi suegra, mis 2 hijas. Queremos disfrutar de su show. Ah, no, señor, muchas gracias. Señora, ¿se tomaría una copa con nosotros? No, sí, pues, ¿cómo le dices que no? Nos fuimos y después fue un personaje muy fuerte. Cuando vi la foto dije, al tiempo, dije, con el señor que estuvimos. Y sin saber. ¿Y aún vive? No. También en una ocasión, Paquita cantó frente a una urna con cenizas. Familia, lo que quieren que la señora vaya a cantarle a las cenizas. Entonces llegamos, imagínate, a la persona que Paquita le iba a cantar, que era la cumpleañera. Pues no, resulta que fue a las cenizas. Entonces me dijo Paquita, híjole, vieras qué mal me sentí. Ella era muy escéptica, ¿no? A ese tipo de situaciones también. No, dice, pues literal estaba cantando un muerto. Pusieron la foto de la señora y pusieron las cenizas. Y para ella sí fue así como, no, me dice, ¿sabes qué? Porque ella era muy miedosa a la muerte, ¿eh? Le costaba mucho hablar de la muerte. Tras varios problemas de salud, Paquita se alejó de los escenarios, hasta que el 17 de febrero del 2025 se dio la noticia de su inesperada muerte. Pero imagínate el impacto que para mí hubiera sido. Hoy por hoy le digo a Paquita hasta el cielo gracias, porque para mí pues hubiera sido un trauma que yo creo eso sí no lo podía superar, el que yo lo hubiera encontrado muerta. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.
qué buenas anécdotas, ¿no? Sí. O sea, te contratan por medio de intermediarios y dices, ¿dónde está la fiesta? No, pues nada más para la familia, pero luego ir a cantar a un sepelio, pues sí, también qué impresión. Está fuerte. Bueno, es que los artistas, así justo las bandas también y todos esos que los contratan, pues gente que tú dices, ¡ay!, que te da miedo, pero la verdad en esos casos es vas, tocas, haces lo tuyo y te vas. O sea, no se meten contigo, no nada. Por eso muchos no van a fiestas privadas. Así ya ni me digan dónde, ni me ofrezcan dinero porque no voy a fiestas. Eventos masivos. Solamente eventos masivos. Sí, el problema también es que aunque tú supieras, ¿no?, quién te está contratando, diles que no. Exacto, qué miedo. O sea, como decía, oye, quédate para una copita, ¿cómo le dices que no? Ay, no, o sea, a mí sí. Millones y millones, si tuviera con qué, compraría para mí otros 2 corazones. La muerte de Paquita, la del barrio, el 17 de febrero del 2025, a causa de una insuficiencia respiratoria y embolia pulmonar, sacudió al medio artístico. A la vez, mi hermana para mí no está muerta, porque ella vive en mí, en mis recuerdos y pues en lo que vivimos, en lo que sentimos las dos. Dios me da fuerza para seguir adelante. De pronto en este aniversario luctuoso se nos proponía hacerle homenajes grandes y que sí íbamos a hacer. Yo también ya no quiero que esa parte caiga en que piense la gente que estamos lucrando, ¿no? Yo creo que los homenajes se tienen que hacer en vida. Yo considero que los homenajes tienen que ser en vida. Sin embargo, su director musical, Osvaldo Policarpo, dio a conocer en exclusiva Sale el Sol que Paquita dejó varias canciones grabadas que pronto podrían salir a la luz. Hablando de cosas que dejó grabadas 6 canciones todavía. Cuando estaba enferma ya en los últimos meses, me decía, vente a la casa y aquí hacemos, ensayamos. Entonces adaptamos ahí un cuartito que ella tenía como vestidor, donde tenía un montonal de ropa y vestidos. Y entonces es donde dejó las versiones grabadas de estas canciones nuevas. Otro de los temas lleva por nombre El Vestido Blanco. Una que se llama El Vestido Blanco y que dice que lo pone en venta su vestido blanco. Dice, solo se ha usado una vez. Dice, lo vendo porque estoy juntando dinero, dice, para el divorcio, para pagar el divorcio. Los temas de Toscano, pues uno habla de la ingratitud de algunos hijos que pues ya no ven por la mamá porque ya andan en sus vidas y se olvidan. Pues es un tesoro que está ahí guardado. Y uno más a dueto con Juan Gabriel. Está una muy bonita que se hizo allá en Cancún, pero pues eso ya depende de los que ahora son pues los herederos del catálogo de Juan Gabriel. Y pues es una lástima que no salga, pero creo que hay una cosa legal por ahí que no se han arreglado. ¿Pero hay planes de hacer un documental de la cantante? Sí, sería muy bonito hacer un documental de ella y lógicamente yo lo que pueda aportar ahorita que estoy en plena memoria y todo, porque el tiempo va a pasar y las cosas se van quedando, ¿no? Entonces ojalá que un día se animen y yo estaré siempre para sumar y siempre desinteresadamente. Hasta siempre, Paquita, la del barrio. Y poderles pagar que me quieran a mí por todas sus canciones. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Pues de esta manera rendimos homenaje a Paquita, la del barrio, muy al estilo Sale el Sol, y esperemos que la familia Aguilera decida lanzar ese tema inédito. Sabemos que está complicado, pero sería una joya para el público. ¿Para qué seguirlo escondiendo y que el público lo pueda disfrutar? Porque yo creo que, imagínate, ha de ser algo extraordinario. Es la lo duda que del tiene. millón, Gabriela. Exacto. Iván Aguilera, contéstanos. Es el heredero universal y el que decide, y sus decisiones pues han sido faltas Olvidando para... el legado de su padre. Exacto, para un buen homenaje al mismo Juan Gabriel. Imagínate esta dupla, sí, que Paquita es grande. Ganarían mucho. Sí, exacto. Oigan, pero esa es lo que quieren.